Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Ana Hurtado de Mendoza, de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo. Princesa de Éboli. ¿Quién fue la princesa de Éboli? ¿Cómo influyó esta personalidad en la cultura y en la historia de España? ¿Es cierto que tuvo un romance con Felipe II? ¿Quién fue su marido? ¿Qué misterio hay detrás de su muerte? De todo ello y más vamos a hablar esta noche aquí con nuestros contertulios y también todos ellos parte del equipo del programa. Nuestra querida compañera Noelia Alejandra Martín Abada, a la que hace ya un tiempo que no vemos, es, recordemos, turismóloga y experta en Felipe II. También estará con nosotros Quiteria Méndez, historiadora, arqueóloga y también parte del equipo. José Sevilla, abogado y también un grandísimo apasionado de la historia. Y nuestro Juan G. Caparrós, economista, aventurero, peregrino, amante de la historia del medievo. Vamos, es una maravilla también escucharlo. Y además, un servidor quien conduce este programa, Fernando Muyor. Antes vamos a regalar, como todas las semanas estamos haciendo, un libro de Ediciones Matrioska, que tiene la gentileza de cedernos estos libros todas las semanas para que los regalemos entre los radioyentes que nos contesten a una pregunta que nos tienen que contestar dentro de la comunidad fan del candelabro en iVoox. Y bueno, por tanto, para ello tienes que formar parte de esa comunidad fan del candelabro en iVoox. ¿Y eso cómo se hace? Atentos. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. ¿Te has hecho ya miembro de la comunidad fan del candelabro en iVoox? Sí, pues vamos ya con el libro que esta semana sorteamos. En esta ocasión se titula La Sibila, Vientos de Alquimia, un libro de Melinda Miceli. Ediciones Matrioska, ya sabéis. ¿Y qué puedo hacer para llevarme este libro a casa? Muy sencillo. Vas a entrar dentro de la comunidad y verás, en la comunidad fan del candelabro en iVoox, y verás que hemos puesto un post con la foto del libro que es este mismo que sorteamos en esta semana. Ahí tienes que comentarnos, tienes que respondernos a la pregunta que te voy a hacer a continuación. El programa Los Austria, que hemos emitido en el pasado. Nos tienes que decir quiénes participaban en este programa y en qué fecha se emitió. Nos contestas ahí en el post y el primero que conteste se lleva este libro, La Sibila, Vientos de Alquimia, de Melinda Miceli. Se lo lleva gratis porque se lo enviamos a casa ya mismo, el primero que conteste. Y ahora sí, queridos amigos, vamos ya a dar paso a las secciones.
Habitación 237 con nuestro querido compañero y crítico de cine, Antonio Rentero. Y a continuación, la tertulia que todos estamos esperando, La princesa de Éboli. Comenzamos. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches y una vez más, gracias por esta invitación a que se abran las puertas de la habitación 237 aquí en El Candelabro. En esta ocasión para hablar de un personaje histórico que realmente no ha tenido mucha trascendencia en la historia del cine y de las series de televisión, así que solo vamos a poder mencionar una película del año 55 y una serie de televisión, esta ya más reciente, del año 2010, pero eso sí, el personaje de la semana, la princesa de Éboli, interpretada por dos grandes actrices. En el caso de la película del año 1955, tanto la película como la serie se llaman igual, La princesa de Éboli. La película, como digo, del año 1955 la dirige Terence Young, está basada en la novela homónima de Kitty O'Brien y es nada menos que Olivia de Havilland quien interpreta a la princesa de Éboli. En el caso de la serie televisiva más reciente, una serie que se pudo ver a partir del año 2010 en Antena 3, porque es producción de esa cadena, es Belén Rueda la encargada de interpretar a este personaje fascinante del que sin duda hablaréis largo y tendido esta noche y que supuso uno de esos momentos importantes en la historia de España en los que una mujer con carácter fuerte, con determinación, ocupó un lugar que hasta ese momento, en cuanto a importancia, siempre había estado relegado a los hombres. Pero en este caso, y tras enviudar, y dentro de la corte del rey Felipe II, va a ser ella la que poco a poco vaya obteniendo un papel protagonista, y eso a partir de, y esto se ve tanto en la serie como en la película, de que en un primer momento queda postergada, relegada en un papel secundario tras fallecer su marido. En ambos casos lo que vamos a ver, interpretado en la película por Gilbert Roland e interpretado en el caso de la serie por Hugo Silva, como es la relación con ese personaje también importantísimo de la historia de España como fue Antonio Pérez, un personaje determinante en la corte del rey Felipe II y con quien hay una relación amorosa por parte de la princesa de Éboli. Destacaría, en el caso de la película de Terence Young del año 1955, sí que es verdad que por una vez no salimos demasiado mal parados los españoles o nuestros ancestros en una producción no hollywoodiense en este caso, sino británica, pero bueno, casi siempre somos los malos y en este caso, bueno, no salimos demasiado mal parados, pero también hay que reconocer que la película, a la hora de llevar en tono de drama de época, muy propio precisamente de esta mitad del siglo XX, no carga demasiado las tintas, pero sí que es cierto que tampoco estamos ante un peliculón. Es una película correcta, interesante, sobre todo interesante por ver a Olivia de Havilland encarnando a la princesa de Éboli con su característico parche en el ojo, ese ojo que perdió como consecuencia de un lance de esgrima, y creo que se ahonda un poquito más en las relaciones que había en esa corte tan movida en el caso de la serie, miniserie, también hay que aclararlo, o telefilm aumentado, porque realmente son 2 episodios los que componen esta miniserie, y en la que tenemos nada menos que al gran Eduard Fernández interpretando a Felipe II, un gran actor para un gran personaje, un gran rey de nuestra historia, y sí que es verdad que quizá en cuanto a la comparación con los elementos históricos vamos a tenernos a lo que dicen los historiadores y evidentemente para que tengan
tanto la película como la serie de televisión más elementos atractivos para el espectador, hay que cargar un poco las tintas en algunas relaciones, en las características de algunos personajes, para que no se deshinche una historia que probablemente en la realidad no sería tan dramática ni tan turbia como se nos muestra en algunos momentos, aunque probablemente en otros lo fuera incluso más, pero quizá no nos han llegado testimonios. Por completar, en el reparto de la miniserie, junto a los ya citados, tenemos también a nombres importantes como Pedro Casablanc, o Hugo Silva, que ya lo he mencionado, o Michelle Jenner. Y creo que al tener más tiempo, la película es más corta que la serie, aunque solo sean 2 capítulos, sí que es verdad que se desarrolla mucho mejor los personajes, podemos comprender un poco más sus motivaciones, y sí que es verdad que en el trasfondo, en ambos casos, en la película La princesa de Éboli de 1955 y en la serie La princesa de Éboli del año 2010, hay lo que yo creo que es el elemento nuclear, y es que todo gira en torno a la historia de amor entre la princesa de Éboli y Antonio Pérez. A partir de ahí, el resto de intrigas palaciegas y cómo esos dos personajes apasionados que se encuentran en ese momento tan particular de la historia de España, van a ver cómo a su alrededor se van multiplicando precisamente todas esas intrigas, todas las conspiraciones, y de fondo pues lo que tenemos es la propia intriga que propone el personaje del rey Felipe II. Por una vez hemos tenido un personaje en la historia, Fernando, que ha merecido la pena acercarse a él en alguna ocasión a los productores televisivos o cinematográficos. Nos quedamos todavía con las ganas de que hagan la gran película sobre el gran capitán, pero por lo menos en el ejemplo del personaje de esta semana, la princesa de Éboli, podemos recurrir a una película clásica o a una serie más moderna. Y de momento esta semana esto es todo lo que tengo, Fernando. Muchas gracias una vez más, te agradezco esta invitación a que la habitación 237 abra sus puertas aquí en el Candelabro. Estás escuchando El Candelabro. ¿Quién fue Ana Hurtado de Mendoza de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo, la princesa de Éboli? ¿Tuvo un romance con Felipe II? ¿Cómo influyó en la cultura y en la historia de España? ¿Qué legado nos ha dejado? De todo ello hablaremos esta noche con nuestros contertulios, parte del equipo del programa. Noelia Alejandra Martín Abad, turismóloga y experta en Felipe II, Quiteria Méndez, historiadora y arqueóloga, José Sevilla, abogado y apasionado de la historia, y Juan G. Caparrós, economista, aventurero, peregrino experto y amante de la España del medievo. Dirige y presenta Fernando Muyor. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, aquí estamos en la tertulia que todos estábamos esperando con grandes amigos, compañeros y bueno, con el equipo del programa que bueno, es una maravilla. Yo creo que esta noche vamos a disfrutar mucho y es que, bueno, tenemos aquí a Noelia Alejandra Martín Abad, compañera, hace ya tiempo que no te veía, muy buenas. Muy buenas, encantada de estar aquí con vosotros. Quiteria Méndez, muy buenas. Buenas noches, un placer. Madre mía, las dos aquí, una bomba explosiva y bueno, y con José Sevilla ya no digamos. Muy buenas, José. Juan G. Buenas noches. Buenas, compañero. Y lo dicho, yo creo que va a ser juntaros a todos aquí, bueno, esto tremendo, sin lugar a dudas, y más con el tema que nos ocupa hoy, que es la princesa de Éboli. Así lo hemos titulado el programa, y es que, bueno, vamos a hablar de una señora que se llama, aquí lo tengo apuntado, Ana Hurtado de Mendoza, de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo. Toma, Moreno. Sí, sí. ¿Quién es esta señora? ¿Quién es la princesa de Éboli? A ver, Noelia. La princesa de Éboli es una mujer fascinante
que es, bueno, pues representativa del siglo XVI, desde luego una gran adalid de este momento de la historia, muy ligada a la corte, con un temperamento ingobernable, una vida llena de aventuras, casi novelesca, y con ciertos defectos adolecía un poco de avaricia. ¿Algo que añadir, Quiteria? No tengo nada que añadir, lo que tengo son muchas preguntas, porque buscando información en internet se puede volver loco. Según el historiador, fue amante o no del rey, según el historiador fue amante o no de Antonio, según el historiador te puedes volver loca. Por eso a ver si dilucidamos esta noche un pelín el asunto, por lo menos lo que esté demostrado, que a lo que estamos aquí, a lo que hemos venido. Es que yo creo, Fernando, que ella entra parte de la leyenda negra, y encima sobre ella hay otra leyenda negra, o sea que aquí estamos con dos leyendas negras, ¿no? Sí. Sobre ella y sobre lo que luego se llamó la Italia española. Por eso es el tema, creo que va a ser, digamos, interesante por esto, ¿no? De esta noche. José. Bueno, la princesa Éboli, de lo que no cabe duda, es que seguramente es de las mujeres de más romperrarga de la historia de España. O sea, si tenemos que hacer un top 3, pues una de ellas sería la princesa de Éboli, otra Isabel la Católica, y tendríamos que ver quién era la tercera, seguramente Isabel II. Era una mujer adelantada a su tiempo, más feminista que cualquiera de las feministas que hoy se proclaman como tal, y una vida absolutamente de aventuras y novelescas, y que sin duda, si hubiera sido un personaje inglés o francés, la hubiéramos tenido en series de televisión y en películas con una enorme abundancia, ¿no? Además, incluso su propia estética con el parche, toda la leyenda de la pérdida del ojo, su sangre, etcétera, la convierten en un personaje absolutamente novelesco. Y además un personaje muy ligado, entre otras cosas, a Madrid, como es, por ejemplo, su casa al lado del propio Alcázar, antiguo Alcázar de los Austrias, ¿no? Lo que daba sentido al grado de importancia que tenía su título y que ella misma ejerció en la corte. Explicarme, por favor, en fin, ¿de dónde sale esta mujer? El origen familiar. Estoy viendo, bueno, es además Álvarez de Toledo, me suena mucho también este apellido, ¿no? Ilustre. Pues la verdad es que ella procede de una de las familias castellanas más influyentes del siglo XVI. Su padre era Diego Hurtado de Mendoza. Y su madre, una liberal, por cierto, María Catalina de Silva y Álvarez de Toledo, una portuguesa. Y ella se crió, en lo que he estado investigando y tal, se crió con María Hurtado de Mendoza, que era su tía por parte de padre, que era también una liberal, con lo cual tuvo una educación súper libre, a lo que luego se sumó que su marido era del Partido Pacifista y liberal también. Con lo cual tenía una educación exquisita. Y con su marido hizo un buen tándem. Con su marido hizo un muy buen tándem, creo. Hay que matizar, Quiteria, que el concepto liberal que se utilizaba en aquella época no tiene nada que ver ni con el concepto liberal que se utiliza ahora, claro. Ni con el concepto liberal tradicional del siglo XIX. Digamos que eran criticaban la monarquía absolutista. Unas mentes renacentistas y no sujetas a los rigores del pensamiento imperante en la corte. Sí, exacto. Ella pertenece a una familia muy ligada a la corona por ambas partes. Por una parte, con su padre es un Mendoza, y bueno, pues directamente el cardenal Mendoza, el que aupa al trono a ni más ni menos que a Isabel I, a Isabel la Católica. Además viene de una estirpe muy literaria, el Marqués de Santillana, Diego Hurtado de Mendoza. La madre es una gran noble, también ligada a la corte, Catalina de Silva. En la biblioteca de Catalina de Silva se llegaron a registrar 300 volúmenes, entre ellos temas mistéricos y casi heréticos. Por lo tanto, la herencia que ella tiene a nivel familiar es impresionante. Es además unigénita, es hija única. Eso pues le va a proporcionar un carácter bastante difícil. Los padres se llevaban a matar, el padre estuvo a punto de abandonarla y siempre tuvo una inquina y una mala relación con su padre, porque aparte de tener mucho temperamento, cuando fallece la madre, el padre se casa de segundas nupcias
y toda su obsesión es tener un hijo legítimo para desposeerla de todos los bienes familiares. Entonces, mejor estirpe nobiliaria no ha podido tener, muy ligada a la corona. ¿Pero ella es realmente princesa? No, ese título se le dará el rey tanto a su marido, a Ruiz Gómez de Silva. Éboli es un territorio italiano, y se lo da porque, bueno, su marido, ya hablaremos un poco de quién era su marido, es la gracia que le concede Felipe II, casarle con uno de sus mejores amigos, pues para darle es cierto que viene de una nobleza portuguesa, de una estirpe portuguesa, pero él le quiere dar ese título. Además, nunca antes casi se dirigían al rey, a no ser de forma epistolar. Con el título de princesa de Éboli, la cercanía es absolutamente recíproca. Es decir, pueden hablar directamente con el rey. Hasta ese grado de cercanía y de cariño lleva aparejado ese título que le da el rey, le da esa gracia a ella y a su marido. Tenemos constancia en los archivos de que aparecía además con un parche en el ojo, con todo lo revolucionario que eso supone a partir de los 17 años. Antes de los 17 años, por eso no es una enfermedad congénita, puede ser que ella contaba que practicando esgrima con un criado le habían herido con un florete, puede ser como luego Gregorio Marañón ha escudriñado, que es que era bizca de un ojo y ella, bueno, pues se ponía el parche. Lo más reivindicativo y lo más llamativo es que se pusiera el parche. Estamos hablando de que en el siglo XVI quien se ponía un parche eran maleantes, eran piratas, eran soldados rotos, era gente de mal vivir, y ella, en plena corte, y que además con el rango y el prestigio que tiene, que no lo abandonará nunca, pues se pone un parche en el ojo, ¿no? Otra se habría hecho un peinado diferente. Bueno, pues ella acomete esa empresa, ¿no?, de ponerse un parche en el ojo. Ya nos dice mucho de ella. Noelia, yo te quería preguntar, en 1553 Felipe II firma sus capitulaciones junto con sus padres para casarla con Ruiz Gómez de Silva. ¿Por qué ese matrimonio? ¿Por qué se insiste en casarla con uno de los mejores amigos del rey? ¿Y por qué esa cercanía con el rey? Porque la cercanía es familiar, ya lo dijo José, lo podemos ver, es decir, la alta nobleza, los Mendoza siempre han estado cerca, igual que los Mendoza, los Álvarez de Toledo, los Luna, los Silva, los Velázquez, los Velasco. Los reyes van heredando a los hijos de sus más acólitos, ¿no?, de las fortunas. ¿Por qué la casa con Ruiz Gómez de Silva? Ruiz Gómez de Silva es el hijo de un aposentador mayor, de un gran mayordomo que viene con Isabel de Portugal en tiempos de Carlos I. Ese es un niño que se cría con Felipe II. Ruiz Gómez de Silva es una persona que va a estar con Felipe II en San Quintín. Va a estar con Felipe II en el felicísimo viaje en Flandes, que se tira 3 años. Cuando se va a Inglaterra va a estar 5. Entonces, Felipe II la quiere rescatar de ese ambiente familiar tan horrible que tiene y decide casarla con 12 años. Ojo, con 12 años no se casa. Con 12 años se hace una ceremonia, como se llamaba antes, que es la ceremonia de velación, muy parecida a la que hacen los judíos. Es como una promesa de matrimonio. Durante 5 años no se ven porque él está en Flandes y luego está en Inglaterra acompañando al rey. Y cuando ella tiene 17 años es cuando se consuma el matrimonio. ¿Y por qué la casa? Porque junta a su prima querida, Felipe II llama a la princesa de Éboli prima y primo, y a uno de sus mejores amigos, ¿no?, que luego va a ser en la persona. Ruiz Gómez de Silva se hace, crea el rol de la persona que controla al príncipe Don Carlos, con todos los problemas que tiene. Se convierte además en el director de finanzas. En su tiempo de ejecución no hubo una sola bancarrota, del 60 al 65, es decir, va a ser una persona no solo de la confianza de Felipe II, sino muy competente. Por eso no le encuentra mejor marido a 2 personas que él adora. Pero entonces no hubo ningún romance, ¿no?, entre la princesa de Éboli y Felipe II. No, vamos a ver. Ya en la época salieron rumores precisamente por esa cercanía.
con la historia en la mano, o con rigor histórico, o con los documentos que nos han llegado, sería más preciso decir, y siendo Felipe II como era, mucho me extraña, fue infiel a 4 de sus mujeres, pero mucho me extraña que entrara en amores con la mujer de su mejor amigo, con el sentido del honor que él tenía. Quien saca esto, desde luego, es Guillermo de Orange, cuando es uno también va a estar presente en la infancia de Felipe II, le traiciona por un tema, empiezan las revueltas de Flandes, le traiciona, y es el que escribe pues la leyenda negra, ¿no? Que luego otro secretario del que hablaremos, Antonio Pérez, se encarga de decir que él ha sido apresado por los celos del rey para exculparse pues realmente de los delitos que había cometido. Pero no, nunca estuvo para nada con Felipe II. Es más, Catalina de Medici, que vosotros la conocéis muy bien, una mujer donde las haya, tenía espías en todas partes. Hay muchísima archivo epistolar donde Catalina de Medici le manda anillos, le dice lo bien que trata a su hija de Isabel de Valois, todo lo que él ha ayudado en la corte de Toledo y luego en la corte de Madrid, le da 1000 gracias. Es decir, si Catalina de Medici se hubiera sospechado que a su hija la estaban engañando el rey, pues imagino que a la princesa de Éboli no se habría dirigido, ¿no?, con esos parabienes. Uh-huh. Pero mira hasta dónde llegamos, ¿no?, que se carteaba con tenemos José. Sí, claro. Es que eran en toda la nobleza europea, date cuenta que además España era casi toda Europa. Entonces, en el pacto de Cateau-Cambrésis, cuando acabó una guerra, pues hay una entente cordial donde en esos pactos, digamos, de fin de una guerra, se suelen concertar matrimonios, y se concertó el matrimonio de Isabel de Valois, hija de Catalina de Medici, con Felipe II. Uh-huh. Cuando llega Isabel de Valois, que llega muy jovencita, ¿quién la coge? Pues las nobles de la época, que es una de las de la mayor confianza de Felipe II. ¿Quién la va a ayudar, Isabel de Valois? Pues la princesa de Éboli. Uh-huh. También ayudó a Juana de Austria. José. No, vamos a ver. En general se tiene la idea de esta época derivada de las películas más que las inglesas de la corte de Enrique VIII, donde se ven el tema de las damas, etcétera. Y has hecho antes referencia también a algunos de los títulos, como mayordomo mayor, como oidor, etcétera, etcétera. ¿Quieres explicar un poquito cómo funcionaba la corte de los Austrias? Sí, perfecto. La corte de los Austrias, primero cuando dicen de rey absoluto, era un gobierno polisinodial, es decir, funcionaba por consejos. De hecho, luego lo veremos con Antonio Pérez. A la vez, como Felipe II fue un rey que tenía un imperio a sus espaldas, tenía el imperio en la cabeza, pues tenía un sistema absolutamente impresionante. Es el autor de la real burocracia que hoy tenemos en nuestros días. Tenía sus secretarios personales, al rey no te podías dirigir per se, te tenías que dirigir con una serie de códigos en las cartas. Luego había aparatos de Estado, había consejeros, que eran los que aconsejaban al rey, había hasta la llamada Junta de Noche, donde se tomaban decisiones importantes, y luego había tentáculos, representantes del rey, que son los llamados virreyes, gobernadores, incluso a nivel local los regidores, pero siempre había esos tentáculos se iban desarrollando a todos los organismos, tanto sociales como políticos como económicos, porque el rey realmente se encargaba de velar por el bienestar y de tomar las decisiones adecuadas. Entonces, ahí nos vamos a encontrar siempre en cabeza a grandes nobles. Es cierto que los tercios era paridad. Tú, siendo un mendigo, podías llegar a ser a maestre de campo, pero luego la realidad es otra. Y realmente quien medraba, pues también era la gente que más posibilidades tenía para ocupar estos puestos. Uh-huh. ¿Qué documentos históricos hay respecto a la princesa de Éboli? ¿Cómo podemos...? Muchas cartas. Y bueno, hay comentarios hasta del biógrafo de Felipe II, de Cabrera de Córdoba, que habla de Antonio Pérez y de la princesa de Éboli. Habla a veces pues no muy bien, sobre todo en la última época, después de lo que ella
lo que ella acomete, ¿no? Y de la traición que comete, que no es amorosa, es una traición política y bastante importante. Y hay muchas cartas del rey, hablando sobre ella, y sobre todo hay cartas también de Juana de Coello, de la mujer de Antonio Pérez, a la princesa de Éboli. Hay mucho, sobre todo correo epistolar de la época, todavía se mantienen esas cartas. Las de Juana de Coello además son bastante contundentes para otro romance también que se la atañe. Y ella, desde luego, pues está en boca de todos los nobles de la época, porque no es una mujer es una mujer que participa en las mejores tertulias de Madrid, se hacían en su casa, participa en temas políticos, participa en temas económicos, porque ella es empresaria, Claro. Participa en temas sociales. ¿Cómo llega a influir hasta este punto? Es increíble, ¿no? Más en esta época. No, date cuenta que cuando Felipe II no gobernaba, quien regía estos reinos era Juana de Austria. Entonces, siempre en esa época no había ningún tipo de... La gobernadora de los Países Bajos era Margarita de Austria y luego María de Hungría. Es decir, la corte de los Austrias ha valorado mucho la figura femenina. Llega a influir porque viene de una familia noble, porque es una mujer muy inteligente que emprende negocios suyos, como pueden ser, pues es la precursora de las fábricas textiles. Ella hace un negocio de morera, de gusanos de seda en Pastrana, que luego los vende a Flandes, que ahí es donde se empezará ella un poco a buscar su ruina. Y una mujer además muy hábil para negociar, muy culta y con una exquisitez impresionante. Juanje. Sí, yo justamente no me viene como anillo al dedo lo que ha dicho, porque yo residí en Guadalajara y iba de vez en cuando a Pastrana, y allí, bueno, realmente su palacio, aparte de ser, digamos, lo mejor que hay allí, hay, digamos, crónicas que ella se portaba muy bien con el pueblo llano. O sea, ella le gustaba, digamos, con la gente de Pastrana, pues yo que sé, a salir de misa, a hablar con la gente, preguntar por las cosechas, en fin. Y todo este tema que hemos hablado de los gusanos de seda, ella a lo mejor aparecía en los talleres, pero como así, digamos, de improviso, ¿no? O sea, que aquí lo que estamos viendo es todo eso que se dice, incluso ahora mismo, mucha gente, de que que había demasiados religiosos en la corte de Felipe II y no muchos hombres de Estado, es mentira. O sea, realmente es que la leyenda negra se ha metido por todos lados y al final, claro, llega, ¿no? Porque realmente vemos que sí había gente que tenía cierto nivel, gente, digamos, capaz, pero bueno, pero que por lo que sea el nefasto Guillermo de Ángel que he mencionado, pues hizo de las suyas y luego, bueno, vino todo lo demás, ¿no? Pero yo quería preguntarle a Noé, que es, digamos, la experta de este tema, la relación que tenía con su marido debe ser, digamos, especial, porque el marido realmente en aquella época, pues no todos aceptaban ese papel primordial de su esposa, ¿no? Bueno, su marido era un hombre maravilloso y aparte era un hombre tanto más importante que ella. Es decir, aparte tenía mucha más cercanía real, tenía un papelazo político para que primero custodiara el príncipe don Carlos y luego él tiene mucho que ver en las finanzas del reino, que era un puestazo, hablando llano. El marido, además, es una persona, en el incidente, ella tiene un incidente muy grave con Santa Teresa, porque ella es muy amiga de Juana de Austria, la hermana de Felipe II, la regente de estos reinos. Entonces, pues Juana la convence, estaban muy de moda las fundaciones, la convence para que ponga 2 fundaciones en Pastrana. ¿Qué va a ocurrir? Pues que, bueno, la princesa de Éboli, con el carácter que tiene, cuando se queda viuda, quiere ir a un convento de los que ha fundado. Santa Teresa acaba de hacer la reforma del Carmelo, ella va embarazada del hijo póstumo de su marido, y bueno, pues poco más que acaban a tiros, ¿no? Es más, la acaba denunciando a Santa Teresa a la Santa Inquisición por una serie de temas. O sea, y ahí quien media es su marido.
quien ha mediado en la relación de Santa Teresa es su marido. De hecho, Santa Teresa de Ruiz Gómez de Silva dice, hombre de cordura y buen juicio. Todo el mundo habla bien de Ruiz Gómez de Silva. Era el consejero del rey, ¿no? ¿Noé? Era, digamos, en cierta forma, el primer ministro, ¿no? El consejero principal. Sí, es uno de los grandes y de los más importantes de la época de Felipe II. Sí. De hecho, en los archivos económicos se le pone de manifiesto y se le reconoce que en los años 60 al 65, pues hubo un gran gobierno próspero en la época. O sea, gracias a él. Sí. Se le tiene además en muy buena estima por parte de todo el mundo. Además, que durante el tiempo en que ella estuvo casada, su marido era 20 y tantos años mayor que ella, que no lo he dicho. Hay que recalcar que tuvo 10 hijos y que su comportamiento durante el tiempo en el que estuvo casada fue mucho más calmado de lo normal. Durante el tiempo que estuvo casada, hasta que se quedó viuda, claro. Como ha dicho Noelia, el marido era el que mediaba en sus conflictos, sobre todo con Santa Teresa, Santa Teresa. Sí, pero es importante destacar un hecho, que es que Felipe II era un rey que vivía por y para el gobierno del imperio. A diferencia de, por ejemplo, luego ya Felipe IV, Felipe V, etcétera, que ya, o Felipe III, que ya tenían el sistema de válidos. En este caso, el marido de la princesa era un político de primera línea y un garante de la riqueza del imperio, ¿no? A diferencia de lo que podía ser luego con posterioridad el duque de Lerma, que fue el autor del mayor pelotazo inmobiliario de la historia de España, ¿no? Sí, eso es el peor. Además, hay una coplilla que decía, acababa la coplilla diciendo que vistió de colorado para no morir ahorcado. El mayor de España. Se metió a cardenal para que no fuera, digamos, juzgado, ¿eh? Estamos hablando... No sé si... Sí. No. Adelante, perdona. No, justamente era como un pequeño, digamos, de apunte. Si vas al pueblo de Lerma, que tiene el apellido suyo, él tiene allí un palacio, vamos, que el de Versalles le va así, digamos, por detrás, porque el tío lo que construyó allí fue muy exagerado en su pueblo, ¿eh? Bueno, la jugada que hizo fue algo que le encantaría hacer a algunos políticos que conocemos todos ahora mismo, que fue primero convencer al rey para trasladar la corte a Valladolid. Previamente había comprado todos los edificios buenos de Valladolid y una vez se aposenta la corte, con el incremento de valor que tienen, compra los edificios en Madrid y posteriormente le convence para volver a traer la corte a Madrid, con lo cual hace un pelotazo doble. Fueron 6 años, sí. Absolutamente increíble. Pero ¿cómo sería el pelotazo que luego quien lo derrocó fue su hijo, el duque de Uceda, ¿no? Creo que era el duque de Uceda, su hijo. Sí, su propio hijo. El que lo quitó, o sea que ya entre la familia mía había lío por tanto dinero que había, ¿no? Estábamos hablando del siglo XVI. ¿Cómo era la sociedad española en este siglo XVI? Bueno, pues la sociedad española del siglo XVI sí que estaba dividida en capas, sobre todo Madrid, imaginaos. Madrid antes de la corte tenía 8.000 habitantes. Ahora que habéis hablado de Felipe IV, había más de 100.000. O sea, era una sociedad estamentaria, podríamos decir, donde, bueno, pues las comidas no se hacían, por poneros algún chascarrillo, pues había puestos de comida en la calle, no todo el mundo cocinaba en su casa, se llamaban bodegones. Cuando te ibas a una pensión no ibas a un hotel, pedías media y limpio, es decir, compartías la mitad de la cama y pedías que el señor estuviera limpio. Era una sociedad donde a partir de las 8 o las 9 pues tú mejor que no salieras de casa. Era pues muy de duelos, de mucha inseguridad, aunque se intentaron ya en el siglo XVI hacer amagos de alcantarillado, sobre todo sería ya más cuando vuelve Felipe III de Valladolid, el pueblo de Madrid se compromete a hacer una ciudad más sana, pero bueno, pues una sociedad bastante precaria, ¿no? Donde pues o tenías un oficio y aún así era difícil, donde había muchas tabernas y donde había un aparato de gobierno que llegaba a todas partes. O sea, tenemos ordenanzas de, pues si tienes un cerdito en la calle,
pues se lo puede llevar cualquiera, o no puedes insultar, o en la Plaza Mayor, si tú eres comerciante y viene el pesador, que es el que te pesa, si estás vendiendo, en vez de 1 kilo, resulta que has puesto 800, te atan a una argolla que había a mitad de la Plaza Mayor para que todo el mundo viera que eras un estafador, ¿no? O sea, era una sociedad donde costaba mucho salir adelante, donde los literatos mismos, tenemos a gente como Quevedo, como Góngora, como, bueno, salvo Lope de Vega, que es el único que triunfa en su tierra, pero que realmente intentan sacar adelante y vivir gracias al teatro, donde la gente pues vuelca sus ilusiones en ir al teatro. Entonces es una sociedad bastante peculiar y creo que muy dura para la gente. Noelia, perdona, Noelia, has mencionado la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? Tal como es ahora, digamos, la reformó Felipe III, pero en la época de anterior, ¿cómo era? ¿Era parecida? ¿Había también allí una plaza como, digamos, con soportales o eran viviendas? Te la resumo muy rápidamente. Mira, cuando viene Enrique IV, el impotente, pues él crea un mercado sin impuestos. Por eso Madrid llega a ser Madrid y no Alcalá de Henares, porque Alcalá de Henares también tenía un mercado. Entonces, lo que hace Enrique IV es decir, vale, libre de impuestos a la gente, es decir, sin IVA, que paguen sus impuestos los que haya del los que sean del ayuntamiento, pero al público se le vende sin IVA. Esto hace que Madrid pues tenga una eclosión total. Antes se hacía en la Plaza de la Villa, que es la Plaza de San Salvador. Como se queda corto, lo hacen en la Plaza del Arrabal, que había una laguna que desecan, una laguna tipo basurero, que es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor comienza siendo la Plaza del Arrabal. Claro, ¿qué ocurre? Que ahí no había puertas. Todo lo que está fuera de la ciudad, extramuro, es carísimo. Todo lo que está fuera es mucho más barato. Entonces, lo que hace en este caso Felipe II es empezar a construir ya los primeros soportales y meterlo dentro de la llamada Cerca de Madrid para poder cobrar impuestos. Empieza Juan de Herrera, por eso aparecen esos chapiteles de pizarra y ese orbe, ¿no? Empiezan en época de Felipe II. ¿Quién lo terminará? Lo termina en 1620 Felipe III, que es la escultura tan bonita de Juan de Bolonia que se erige en la plaza. Pero eso es un poco la historia contada muy deprisa de nuestra Plaza Mayor. ¿Y las mujeres nobles? ¿Cómo vivían las mujeres nobles de esa época? Pues mira, las mujeres nobles solían ser gente muy culta, ¿eh? O sea, no es... solía ser gente muy culta que generalmente se dedicaba a lo que era también labores de, pues también de ayudar, de aparte de la crianza de los hijos, ese rol estaba adjudicado, pues también hacían muchas obras sociales. También intervenían, es decir, si yo soy una mujer noble que tengo un matrimonio semimorganático, es decir, con alguien que es de una categoría inferior a mí, la que manda en la casa soy yo, es decir, mandaba el dinero y la que manda en... Entonces yo también podía interceder, ¿no? Pero las mujeres nobles de aquella época, pues generalmente llevaban una vida pues de tertulias, de crianza, les encantaba el arte, les encantaba viajar, muy volcadas en la moda, en las telas, en los vestidos, en la apariencia. Bueno, Fernando, te diría que muy parecido a lo que hay ahora. No ha cambiado tanto. Hay una cosa que nos va a explicar Noé y tiene que ver con la leyenda negra. Y es que en todas las representaciones, por ejemplo, de Felipe II, de Carlos V, incluso, se ve que la corte española era una corte que predominaba el color negro. No es cierto, ¿no? Ese color negro que no era signo de seriedad, sino signo de lujo y de riqueza. Elegancia, claro. Es cierto, sí. No. Claro, porque viene Felipe II, lo que hace con el palo es exportar sus empresas y es hacerse publicidad, es hacerse marketing. Entonces, nosotros descubrimos, igual que la cochinilla, ¿no? Que en Canarias hay mucha, el color carmesí, que era el color de la nobleza. El color de la nobleza y el color de la corona en España siempre ha sido el rojo.
¿eh? De hecho, cuando estabas acusado de herejía, siempre te prohibían viajar a América, portar espada y vestirte de color carmesí. Pero el negro era un color muy difícil de conseguir que no se deslavazara. Solamente había algo que teníamos nosotros en América, que era el palo de Campeche. Y era algo carísimo. Entonces, el mayor rey de la cristiandad, casi dueño de toda Europa, pues se va a vestir del color absolutamente más caro, ¿no?, que pueda haber para decir, estos son mis poderes, ¿no? Y este es el poder que yo tengo, no porque fuera una corte excesivamente lúgubre, ni mucho menos. Antes, no sé si ha sido Juanje que ha comentado algo acerca de, o ha sido Quiteria, habéis hablado acerca de la mala relación que había con Santa Teresa de Jesús. La princesa de Éboli, ¿qué relación tenía con la Iglesia Católica? Al parecer mala. No, tiene problemas con Santa Teresa por una cosa además es un choque de titanes. Es decir, allí en el siglo XVI todo el mundo es religioso. Eso ya, vamos, te va prácticamente inoculado. ¿Qué ocurre? Pues que ella hace las dos fundaciones de Santa Teresa, ya tienen un pequeño roce en vida de Ruy Gómez de Silva, porque la princesa de Éboli le pide a Santa Teresa el libro de la vida que acaba de escribir. Intercede su marido, déjaselo, que Ana tiene mucho interés por saber lo que pone el libro de la vida. ¿Qué ocurre? Santa Teresa descubre a la princesa de Éboli con unas criadas riéndose de sus arrobamientos. Bueno, hay un choque incluso físico. O sea, ahí se produjo. Santa Teresa era una persona que hasta cuando lees a Santa Teresa peca hasta de soberbia. Es una andariega de tomo y lomo, ¿no? Y ya el remate fue que cuando muere el marido, esa misma noche la princesa de Éboli brota, por decirlo vulgarmente, coge a las 3 criadas, las quiere meter en el convento, ella se mete en el convento, Santa Teresa dice que no son religiosas, que no pueden entrar, y la princesa de Éboli dice, pues que se hagan religiosas las 3 criadas. Sí, surrealista. Y luego se quiere construir una casita, una huerta, para que poder salir y entrar cuando quiera. Y de encima ella va embarazada de su hijo póstumo. O sea, el cuadro es alucinante. ¿Qué ocurre? Pues que Santa Teresa saca a sus monjitas por la noche y se va a Ávila. Cuando se despierta la princesa de Éboli, ve lo que ha pasado, ¿qué se le ocurre? Denunciar a la Santa Inquisición para que empiecen las pesquisas. No solo por el libro de la vida, que Santa Teresa lo tendrá que rectificar, la princesa de Éboli va más allá y aquí tiene un poco de mala leche. Y lo que hace es María Teresa de Cepeda y Ahumada. Todos sabemos que el título de Santa Teresa proviene de una familia de judíos conversos. Eso es lo que va a poner de argumento la princesa de Éboli. ¿Quién va a frenar todo eso? Pues ¿quién va a venir a apaciguar? Felipe II, que es el que frena el proceso a Santa Teresa. Entonces, hay un choque de personalidades, no de nobleza, religión o princesa de Éboli. No es decirte que, por ejemplo, dentro de la orden del Carmelo, Pastrana es de los centros principales, o era. Pastrana, claro, Ávila y Caravaca, los 3 centros eran Caravaca aquí en Murcia, Pastrana en Guadalajara y Ávila. Entonces, claro, es que estaba justamente ahí los dos. Esos dos los creó la princesa de Éboli. Por eso fue Santa Teresa ahí. Y la princesa de Éboli dice, bueno, si yo he puesto mis dineros, yo aquí también ordeno y mando. Pero ella se llega a hacer monja, ¿no? Ella llega a hacerse monja. Bueno, no. Ella llega a profesar para poder entrar en el convento, pero ella nunca se hace... Pero convive en el convento 6 meses, por lo menos. Convive en el convento 6 meses, pero lo que hace es tener unas estancias aparte. Sí. Por eso es el problema con Santa Teresa, porque ella no quiere tener un encierro, ni quiere seguir la reforma del Carmelo. Ella quiere hacer de su capa un sayo, es decir, hacer lo que llevando joyas, quiere seguir recibiendo gente. No, sí, es como Carlos V se fue a vivir a Ayuste, que era un monasterio, nunca profesó, pero él quería llevar esa vida casi eremítica, de recogimiento, pues es lo que quiso hacer en un principio la princesa de Éboli, por eso ella se va. Y Juanje,
como has dicho tú antes, ¿es cierto que es que estaba como de moda entre la nobleza meterse a religioso, profesar algún tipo de religión, como has dicho antes, o es producto de la leyenda negra? No te digo bien, perdona. Que tú creo que lo has comentado tú antes, que era la leyenda negra la que cuenta que en tiempos de Felipe II estaba muy de moda. No, que se decía, no, que se decía que la leyenda negra decía que en la corte había pocos hombres de Estado y muchos religiosos, pero que eso yo creo que es parte de la leyenda negra. De hecho, vale. En muchas películas vemos el color negro que hemos hablado, mucho, incluso el famoso esta película, Bodrio, Elizabeth One, que sale una persona allí llena de velas, de negro, ¿no? Y siempre, digamos, a lo suyo, gente religiosa, ¿no? Cuando realmente vemos, pues estamos aquí viendo que había mucha gente capaz, que mucha gente que tenía sentido del gobierno y del Estado. O sea, que eso entra dentro de parte de la leyenda negra famosa. Bueno, y también hay que decir una cosa en la sociedad de la época. En la sociedad de la época existía la primigenia y el mayorazgo. Es decir, el hijo heredero, el primogénito, heredaba todo. ¿Qué se hacía con el segundo? Siempre se le metía a cura. Es como claro. Había muchas religiosas. No, yo tengo 5 hijas. Yo puedo pagar la dote a 1 o a 2. ¿Qué hago con las otras 3? No las puedo más. Pues las meto a monjas. Es así. López de Vega, cuando se mete a cura en la última época, claro, le vino a ver, porque las tenía cerca a las novicias. Es un estilo de la época, lo da la propia organización social del momento. Sí, la leyenda negra que tanto estamos nombrando, y yo creo que los radiantes espectadores pues estarán un poquito... preguntándose qué es eso de la leyenda negra, en qué consiste exactamente, qué dice. Mira, de leyenda negra ahora podríamos recomendar un magnífico libro que ha hecho un autor argentino que es Marcelo Guío, sobre el origen y el tratamiento de la leyenda negra. La leyenda negra proviene de la combinación fundamentalmente de todo el mundo protestante, que se aprovecha de una serie de escritos absolutamente tergiversados y de declaraciones de personas, en algún caso, como puede ser el tema de Antonio Pérez, también pagado, para construir toda una imagen absolutamente contraria a los intereses y a la imagen de España. España fue la mayor potencia durante prácticamente 2 siglos y medio, hasta tal punto que, por ejemplo, el Pacífico se le conocía por el lago español. Nuestros ejércitos dominaron todos los campos de batalla europeos y se realizó una obra cultural y colonizadora impresionante en América. De hecho, cuando todavía, por ejemplo, ya se hacen las primeras gramáticas de las lenguas americanas, todavía no existía una primera gramática inglesa, por poner un ejemplo. Entonces lo que se hace es que se aprovecha toda esta difusión que tiene lugar en toda la Europa protestante para generar a lo largo del tiempo una absoluta desvirtuación frente a los imperios coloniales, fundamentalmente el británico. Y esto se ha ido arrastrando tanto en la literatura como en el cine. España fue la mayor potencia colonizadora de la época. Obviamente hay que mirarlo desde el punto de vista de la época, estamos santos, pero no tenemos más que tener en cuenta un pequeño detalle, que es que la población en los países iberoamericanos es mayoritariamente mestiza. En los territorios colonizados por los ingleses o por los holandeses, las tribus indígenas directamente desaparecieron, ¿no? Por poner un pequeño ejemplo. Entonces esto se ha repetido a lo largo del tiempo, se ha tratado de que los españoles nos avergoncemos de nuestro pasado, y el problema es que es una mercadería podrida que ha sido lamentablemente comprada en gran medida por gran parte de la cultura española. Pero con la leyenda negra con respecto a la princesa Éboli. Bueno, pues aquí empieza a dar cuenta, tenemos a Antonio Pérez, el cual es perseguido, y por una serie de razones que nos va a contar Noé, como fue desde el asesinato de Escobedo hasta el tema directamente de traición a la corona
trabajando como un agente al servicio de servicios extranjeros, porque no olvidemos que en esta época había espías y muchos. Las cortes estaban llenas de espías. De hecho, incluso algunos de los autores más famosos o personajes, por ejemplo, de la corte inglesa, como John Dee, era espía y con un número de código que era 007, por poneros un ejemplo, para que sepáis de dónde proviene James Bond. ¿En serio? Sí, es cierto. Qué bueno. Venga. Bueno, pues... Miguel de Cervantes también era un espía. Y Quevedo. Sí, y Quevedo, es decir, era muy normal la red de espionaje. Era algo muy normal. Respecto a la leyenda negra, la princesa de Éboli, pues yo creo que ha tenido dos errores fundamentales. Últimamente, ¿no? También la leyenda áurea, adalid del feminismo, yo creo que ella se rasgaría las vestiduras, ¿no? Si supiera que se la pone de adalid del feminismo, sobre todo del que tenemos actualmente, como decía José al principio. Para entender un poco en qué contexto histórico situamos a esta mujer, tenemos que ver que hay un rey y hay partidos políticos de la época, aunque nos sorprenda. Unos eran los ebolistas, Ruiz Gómez de Silva, la princesa de Éboli, y Antonio Pérez, que ahora hablaremos de él, que es el secretario de Estado de Felipe II, hombre de máxima confianza. Y otro partido era el don Juan de Austria, el duque de Alba. ¿Qué defendían unos y otros? Pues sobre todo unos que se llamaban las Palomas, los Éboli se llamaban las Palomas, defendían una relación con Flandes, con un gobierno más laxo, más descentralizado, más poder, más cesión, bueno, muy parecido, todo se sigue repitiendo, ¿no?, a lo actual. ¿Qué defendía el duque de Alba? Absolutamente intransición con todo lo que fuera un gobierno descentralizado en Flandes, todo lo que es el tema de la política de religión y un poco lo que era pues a sangre y a fuego, ¿no? Eso era un poco el partido de don Juan de Austria y de los Alba. ¿Dónde empieza realmente la leyenda negra? Pues la leyenda negra empieza cuando Antonio Pérez, el secretario del rey, pacta con los Éboli: oye, vamos a ponerle a don Juan de Austria, que es del otro partido, un secretario acólito a nuestras ideas. Ponen a un cántabro que también descendía de las casas reales de Santander, que es don Juan de Escobedo, y le ponen como secretario de don Juan de Austria. Vulgarmente el tiro sale por la culata, porque don Juan de Escobedo, que tenía que estar a merced de los intereses de los Éboli, se fascina de la figura de don Juan de Austria y acaba precisamente en ese bando, digamos, un poco enfrentados, ¿no? Quien entró para dar información resulta que sí ha quedado con don Juan de Austria. Don Juan de Escobedo tiene una relación con Antonio Pérez, el secretario del rey, que es ebolista al máximo, que es de la facción de las Palomas, pues una relación de total desconfianza. Incluso se ven, y cuando se ven, queman las cartas que se han mandado entre sí. Por eso nos queda también muy poquita información. El caso es que don Juan de Escobedo, en la calle de Santa María, ahora lo que sería el callejón de la Almudena en Madrid, pues cuando sale de casa de la princesa de Éboli es asesinado. Y no se sabe quién ha sido, se sabe que ha sido a merced de cinco capuchados y hay de 5 embozados, que se decía. ¿Y qué ocurre? Pues ya hay todo tipo de leyenda negra. Ha sido Felipe II que le ha matado a asesinar al secretario de don Juan de Austria. Ha sido que ha visto a la princesa de Éboli con Antonio Pérez, lo han mandado a asesinar porque estaban liados y antes de que se lo contara el rey. Vamos a ver. En esa época todo era mucho más importante que esas soberanas tonterías de escarceos amorosos. Lo que descubre don Juan de Escobedo es algo muy preocupante y es un delito de lesa majestad. Y es que descubre los negocios turbios que tiene Antonio Pérez utilizando sus influencias y la princesa de Éboli por su negocio de gusanos de seda están pactando en comercio con los herejes de Flandes. Entonces,
descubre que eso es, vamos, eso es lesa majestad, eso es un delito de Estado. Y por eso es asesinado. Por orden probablemente de Antonio Pérez, pero no en connivencia con Felipe II, porque luego Felipe II fue el único que quiso ir hasta el final y hasta ver qué había pasado. Entonces ahí entra la figura de la femme fatale, que se quedó viuda, que empezó a vivir la vida. No, señores, la princesa de Éboli llevaba viviendo la vida y llevaba siendo quien era durante toda su vida, o sea, genio y figura. Lo que pasa es que ahí se empieza a cerner, pues, que si tuvo amores con Antonio Pérez, que si tuvo amores con Felipe II, por eso se puso celoso y la apresó. No se cuenta la historia rigurosamente como está. Si alguna vez estuvieron juntos o no, eso no aparece en los archivos históricos, por lo tanto, a mí no me interesa. Me interesa por lo que realmente sucedió todo y lo que realmente queda constancia. Juanje. Entonces, para que me quede a mí claro, el asesinato de Juan de Escobedo, el rey tiene algo que ver, porque en todos los sitios donde he leído esta tarde pone que es con connivencia del rey. Fueron 5 embozados. Es verdad que Felipe II pensaba por las maledicencias. Tú date cuenta que Felipe II no estaba en todos los consejos. ¿Quién era? Su secretario, que era el que le filtraba la información. Y todo lo que filtraba Antonio Pérez a Felipe II fue: tu hermano te está traicionando, porque también los papas, y aquí meto la figura de los papas, tanto Pío V como Gregorio III, como el rey tenía tanto poder que acababa de anexionar Portugal, pues querían meter a don Juan de Austria, lo utilizaban como pivot para intentar mermar el poder del rey. Le hicieron incluso hasta rey de Túnez a don Juan de Austria. Entonces, pues Antonio Pérez también mermaba un poco haciéndole ver como que su hermano le quería traicionar, cuando nada más lejos de la realidad. Entonces, en connivencia con Felipe II no fue, eso seguro. Además, no hay nada que así lo refrende. ¿Que Felipe II pudiera pensar que don Juan de Austria y su secretario podían actuar contra sus intereses? Seguro. Por eso, cuando muere don Juan de Austria, en 1578, y llega en 1579 toda la correspondencia, el rey, cuando lee todas las cartas, se vuelve loco. Y es cuando empieza el proceso penal contra Antonio Pérez. A la princesa de Éboli no la juzga, pero por otra razón. Pero es cuando va a por todas, a por Antonio Pérez. Justamente no él se da cuenta de lo injusto que ha sido con su hermanastro. Sí, justamente lo mismo que le pasó a Carlos I con su hermano Fernando. Con su hermano Fernando. Sí. Date cuenta que a Felipe II le traiciona a su hijo, le traiciona la mujer de su mejor amigo, pactando con Herejes. Le traiciona otro de sus mejores amigos, Guillermo de Orange. Es decir, es que Felipe II tiene una trayectoria, o sea, es el rey, pero en su corazoncito, pues evidentemente, y más sufrir la traición de alguien tan cercano, pues imagino que le tuvo que doler muchísimo. El príncipe Don Carlos realmente era un enfermo mental. El príncipe Don Carlos ya nació, hay una anécdota muy bonita, que es cuando él va a jurarlo príncipe, le dice Carlos en una carta a Felipe II, ni se te ocurra, porque está mal formado. Y Carlos se avergüenza de su nieto, le ha conocido en Yuste, ve que es un chico ya absolutamente temperamental, desquiciado, trata fatal a los criados. Y Felipe II es su hijo, le jura como príncipe de Asturias. ¿Qué ocurre? Él tiene una caída, que hasta viene Andrés Vesalio, le tienen que hacer una trepanación, que se llamaba de la época. Y eso ya es tremendo. Le hace comer a un zapatero que le quedan las botas pequeñas, le hace comer la bota. Tira a un criado desde la ventana. Le echa tierra y le mete agujas a los ojos a los caballos. Intenta abusar de criadas. Es decir, es una persona totalmente desquiciada. Hace el amago de intentar matar al duque de Alba, que es cuando Felipe II
como padre no puede apresarle, se pone el traje de rey, se pone la armadura, va a las habitaciones de su hijo vestido de rey, vestido con armadura, le dice, como padre no te puedo apresar, como rey sí, y le sube arriba a la torre, ¿no? Entonces, Carlos evidentemente tenía unos desequilibrios que luego se acentuaron con esa trepanación, pero ya Carlos I, que de tonto no tenía nada, le dijo a Felipe II, ni se te ocurra jurarle como príncipe de Asturias. Aparte de la malformación, era porque tenía un carácter absolutamente horrible. San Francisco de Borja cuenta que la primera vez que va a ver al emperador Ayuste, vamos, el emperador acaba escandalizado y horrorizado de su nieto. ¿Cómo ha influido después de todo esto la princesa de Éboli en la moda, en la cultura? Bueno, pues yo creo que ha influido en que cada uno la ha utilizado a merced de lo que había. Poca gente se ha preocupado de conocerla. Se la sacaron romances con el rey, se la sacaron romances con Antonio Pérez. Si leemos las cartas de la mujer de Antonio Pérez, de Juana de Coello, está tan agradecida, la quiere tanto. Eso no es de una mujer cornuda, con todo el perdón. O sea, la historia la ha intentado machacar de tal manera que me parece absolutamente injusto. Entonces, cada uno la ha utilizado al socaire o al desdén, porque cuando hablas... Pero no hay ninguna serie, ninguna película, tanto lo de aquí como lo de fuera, que ese tema lo desechen. O sea, el romance entre el secretario y la Éboli es que sale en toda la trama. Bueno, a ver, no hay ninguna que será, digamos, parte del guión, entre comillas, sí, que se inventa, sí, pero claro, es que sale en todas. Es un salseo, pero además no está demostrado. Quien hace, por ejemplo, que yo recomiendo, por favor, ver todos la serie de la princesa Éboli de Belén Rueda, porque aunque tenga el parche en otro lado, es porque no... Sí. Ella no se manejaba practicando esgrima porque la asesora un crack, un monstruo, que es uno de los catedráticos de la Carlos III, que es David García Hernán, que es un crack, que bueno, a mí me ha resuelto muchísimas dudas, sobre todo él es un especialista en Felipe II y de la princesa Éboli, y hay que verla, y hay que meterse al SEO, evidentemente, porque es una serie histórica y lo que queremos también es que vea historia. Pero la mayoría de la gente, cuando hablas de la princesa de Éboli, una femme fatal, una prostituta, una ofrecida, una mujer en que se encamaba con cualquiera. Bueno, sí, pero por ejemplo, no hablan que Antonio Pérez, que por cierto era exagerado en perfumes y es el primero que introduce los palillos de dientes en España, es Antonio Pérez. Era una persona excesivamente lo que sería ahora un narcisista, es decir, una persona absolutamente escrupuloso con su imagen. En ese salseo no se regodean en el de la princesa de Éboli, que da más juego, ¿no? Y si además lleva un parche y si además practica esgrima, pues ahora como que tiene que ser una película, una persona de escándalo. Cuando la época no lo fue, nadie la criticó en su época, por eso, absolutamente nadie. No fue considerada una mala mujer o una mujer licenciosa, ni lujuriosa, ni nada de eso. Es curioso, pero ahora sí, la historia la ha machacado. Pues están tardando las productoras españolas en hacer una serie, ¿no? Bueno, una película, una gran producción sobre la princesa Éboli. Lo que yo creo que haría falta sería una biografía bien hecha sobre esa señora. Ese libro cuando se ha escrito. Hay una de Manuel Álvarez fascinante. De hecho, una de las personas más especialistas en la princesa Éboli, que a mí me fascinó todo lo que sabía de ella, es Alfonso Guerra. ¿Y sabéis por qué empezó Alfonso Guerra con la princesa Éboli? Porque el coto de Doña Ana se llama así porque la princesa Éboli se dejó la vida y la fortuna en que su hija se casara con el duque de Medina Sidonia. Y el coto de Doña Ana se llama así, Doña Ana, como la hija de la princesa Éboli.
Entonces, hay muy buenas fuentes, si no se pueden acudir al correo epistolar o a las cartas o a los archivos, porque además te lo acabas tropezando, igual que te tropiezas, pues que Felipe II la llega a llamar marrana, es decir, ya hay momentos de su vida que la llega a insultar y que hay un comportamiento absolutamente horrible. Pero en ese sentido sí que hay buenos, yo creo que dentro de lo que no hay gente que lea libros o que se preocupe de ella, que se preocupe de saber quién era, ¿no? O sea, ahí están los documentos, ahí están los archivos, ahí están los buenos biógrafos, pero luego es mejor, pues digamos, ponerse el mundo por montera y decir, pues eso, que estuvo liada con Felipe II, que estuvo liada con Antonio Pérez, que era un dislate de mujer, o que la tuvieron encerrada a cal y canto, que poco la emparedan, que es otro mito absolutamente infundado. ¿Cómo llega a estar encerrada? ¿Cómo llega ella a estar encerrada? ¿Por qué la encierra el rey? La encierra el rey porque ella está en connivencia con Antonio Pérez con un delito de lesa majestad. Lo manda preso, ¿no? Sí. Antonio Pérez además en lo que es la Plaza de la Villa lo somete a tormento en la casa de Benito de Jiménez de Cisneros y bueno, luego Antonio Pérez huye a Aragón, el rey no puede juzgar en Aragón, le tienen que juzgar por sodomía y al final huye a Francia y luego huye a Inglaterra. ¿Qué ocurre con ella? A ella no se la juzga porque es una Mendoza. A Felipe II Antonio Pérez le va de gorro, como aquel que dice, pero la princesa de Bolino es una Mendoza y si la juzgo, antes si se juzgaba, entra en vilipendio toda su familia y el rey no lo va a consentir, nunca la juzgo. De hecho, la princesa de Bolino nunca le pide un juicio. Además, cuando le dice, eres hechura, ¿cómo le dice? Soy medida y hechura tuya, ¿no? O sea, como dime algo, pero ella sabe por qué no se la juzga. De hecho, a los hijos de la princesa de Éboli, cuando ella se la encierra primero en Pinto enferma, que la encierran con su criada Bernardina. De Pinto la pasan a Torcaz y en Torcaz al final se hace el primer arresto domiciliario de la historia y es vete a Pastrana, que es donde la encierran, ¿no? Con su hija pequeña. En Pastrana ya sigue saliendo. Tenemos archivos que sale al convento de San José, que sale, como decía Juanjo Panje, a hablar con los aldeanos, con todo. El problema es cuando en 1595 Antonio Pérez se escapa. Ahí se recrudece su encierro. Y es cuando ella entra en depresión y se abandona. Pero esa de que tenía un torno, de que la pasaban la comida, es totalmente falso. Nunca tuvo evidentemente ese encierro porque ella había sido demasiado codiciosa. Y para remate quiso casar a sus hijas, a una de sus hijas, con el duque de Braganza, ¿no? Para intentar quitarle el poder a Portugal, ¿no? La anhelada y legítima corona de Felipe II de Portugal. Entonces, bueno, pues ella fue encarcelada y sin juzgar para no manchar el apellido de sus hijos. De hecho, tienes el famoso balcón de la hora. Sí, claro, la dejaban salir una hora. Lo único que queda, porque el palacio fue sometido a una reconstrucción absolutamente asesina, de tal manera que prácticamente solo se ha respetado una o dos habitaciones de todo el palacio. El resto se ha cubierto con hormigón de una manera bastante lamentable, ¿no? Entonces el balcón donde se decía que salía una hora al día para poder bordar a la ventana. Pastrana es un ella se abandonó mucho físicamente. Los cronistas de la época cuentan que ella además era una mujer muy coqueta, muy, muy centrada en la moda, en los colores, y ella se abandonó completamente. La verdad es que... El tema que has apuntado del tema es muy importante porque realmente ese arresto domiciliario al que fue sometida fue también, en cierta manera, en protección y en reconocimiento a los servicios que a la corona había prestado su familia, para no perjudicar a los hijos. Y por otro lado, la gota que ella colma el vaso de la paciencia del rey precisamente es la maniobra que quiere hacer con Portugal. Con el duque de Braga. Es lo que realmente esa traición a la unión de armas con Portugal es lo que supone que el rey tome esa medida.
El rey, claro, se viene abajo, otra traición más, pero el rey mantendrá a todos sus hijos. Se va a hacer cargo de todo lo que necesiten. Antonio Pérez que logra huir a Francia y desde Francia sigue escribiendo opúsculos. A Inglaterra y se pone, imagínate toda la información que tenía un secretario de Estado, máxima de confianza, junto con Mateo Vázquez, y se pone en manos de Isabel I, que nos quiere tanto. Sí. La reina de pirata. hecho, Noelia, mis antiguos profesores de historia, los maristas, o sea, el más malo era, digamos, el demonio, ¿no? Y el segundo era Antonio Pérez. O sea, ya después del demonio, y muy cerca estaba Antonio Pérez, ¿sabes? Pues era lo más malo que había. Me encantan tus profesores. De verdad, es que nos hizo mucho daño. Y fíjate, él era hijo de un clérigo, de Gonzalo Pérez, que había sido un buen secretario de Felipe II y heredó también eso. Lo que pasa que tenía una verborrea excepcional. Y Felipe II, aunque era muy buen headhunter, pero se dejó embaucar, ¿no? Por este hombre, pues, que era bastante avaricioso. Vale, pero él sigue escribiendo desde su estudio. Ponen de manifiesto que no existía una homogeneidad completa en toda España. Es el famoso incidente que nos va a detallar seguramente Noé, que es la huida de Antonio Pérez a Zaragoza. Aragón. Acaba con el asesinato o con la muerte del Justicia Mayor de Aragón. Juan de Lanuza, sí. Pero esto es para que veamos cuando a veces dices, un rey es súper absolutista. Vamos a ver, no es la primera vez que le pasa a Felipe II. Cuando Felipe II intenta sacar de Sevilla a otro gran compañero suyo de corte y de juntas, tampoco puede. Es decir, ¿qué ocurre? Los delitos que se juntan en Castilla no se pueden juntar en Aragón. Y los delitos de Aragón es igual. ¿Qué hace Antonio Pérez? Cuando hablaba de lo de Sevilla era Pedro Menéndez de Avilés. Cuando Felipe II intenta rescatar a Pedro Menéndez de Avilés de Sevilla, le dicen en Sevilla que se peine, que ahí no tiene él jurisdicción, y es el rey. Los delitos de Castilla no se pueden juzgar en Aragón y viceversa. Antonio Pérez era aragonés. ¿Qué hace? Huye a Aragón y cuando le dicen, oye, que has cometido un delito de lesa majestad, vamos a juzgarte, dice él, no, privilegio de manifestación, tiene que estar aquí el responsable, que es Juan de Lanuza, nada, se acaba colgando a Juan de Lanuza. ¿Qué hace Felipe II? Segunda maniobra. ¿Cuál es ese brazo ejecutor que habían hecho los reyes católicos que podían con todo? La Santa Inquisición. ¿Por qué se acusa a Antonio Pérez? Por sodomía. Y esa es... Delito nefando se llamaba entonces, ¿no, Noé? Se llamaba entonces eso el delito nefando, ¿no? Delito nefando, exacto. Pero bueno, es absuelto que su mujer, fíjate, se va a intentar de restaurar su nombre y al final lo consigue la familia en 1621. O sea, su nombre será un traidor a la corona, es un vendido, pero mira, sodomita no es, ¿eh? No es. De hecho, creo que la sodomía creo que se castigaba con el degüello. La horca a los nobles no, porque los nobles serían como algo, digamos, indecoroso, pero que esto de el rito nefando, lo que era sodomía, era degüello público. Lo que se hace es intentar buscar una excusa para poder que se meta el brazo ejecutor, que es la Santa Inquisición, ¿no? Porque el rey, imagínate su impotencia. Está en Aragón y los pueblos de Aragón no me dejan juzgar. Claro. Al justicia. Además, la Inquisición a nivel europeo como una especie de FBI, de tal manera que se podía perseguir independientemente del reino donde se encontrara la persona. Un delito, una acusación de la Santa Inquisición española podía ser perseguida en Italia, o podía ser perseguida en Francia, o podía ser perseguida en Alemania, con lo cual tenía su especial utilidad para determinados casos. Yo quería preguntarle a Noelia por el papel que hace la hija menor de la princesa de Éboli en el encierro de su madre, porque en teoría lo que he estado leyendo es que se ocupa de su madre durante todos sus años de encierro. ¿Eso es verdad? Bueno, ella es una niña, por lo tanto, al ser una niña, es muy pequeña
tendrá unos 8 o 9 años, no se puede ocupar de la madre, evidentemente, pero sí que convive con ella en el encierro. No se quieren separar. Y el rey muestra esa gracia, ¿no?, de que se quede con ella. Durante todos los años de su encierro, ¿no se casa esa chica? Sí. Luego es la famosa Ana de Medina Sidonia. Ah, sí. Con el duque de Medina Sidonia. Se casa muy bien casada. Ella le ha dado una dote, vamos, echa ahí toda la fortuna, echa todos los restos. De hecho, Medina Sidonia seguramente es el noble más rico de toda España en aquel periodo, con el tema del atún y de todas estas historias. Sin duda, cuando dicen la Gran Armada, Álvaro de Bazán estaba enfermo, la felicísima Gran Armada, mal llamada Armada Invencible, la comanda el duque de Medina Sidonia. Y todo el mundo dice, ¡wow, menuda despachate! No, el duque de Medina Sidonia, que hay un error, que dicen que se mareaba, está mal traducido. No es que se mareaba, sino que se encontraba ya con muchos achaques para estar en el mar, para la vida dura que había de los tercios embarcados. Y es que, si no es Álvaro de Bazán, le tiene que suceder el noble de mayor rango. Y era el duque de Medina Sidonia. Es decir, todo lo que se critica, primero el duque de Medina Sidonia, otro vilipendiado, ¿no?, por la mala historia, porque al final pues perdimos lo que es la Armada Invencible, pero si no, pues probablemente hoy sería ensalzado a los altares, pero ni mucho menos, hizo su papel francamente bien. De todas formas, hemos de decir una cosa, que la única flota que ha saqueado Londres en varias ocasiones ha sido la flota castellana. Ah, y la de Bocanegra, con Ambrosio Bocanegra. Lo hablamos aquí con Carlos Canales, que remontaron el Támesis y tuvieron que darse la vuelta porque iban tan cargados de todo lo que habían expoliado que las naves ya no podían más y tuvieron que darse la vuelta. Aquí hablamos con nuestro enemigo el inglés, me acuerdo de Sí. Un gran programa también que recomendamos a los radioyentes. Yo voy a sacar sobre el tema este, a decir algo que hay, Fernando, sobre el tema este que habéis hablado. Yo creo que digamos, a los oyentes recomendar la obra de Geoffrey Parker, no sé si no lo conocerá, que habla de todos estos temas, realmente de toda esta mentira que siempre se ha dicho, que ya está bien que alguien que sea, digamos, objetivo y que le digan que, digamos, ningún facha, es alguien que tiene un respeto como, digamos, historiador, que habla sobre estos temas, desde el duque de Alba, Felipe II y sobre la Armada Invencible. Y habla justamente bien del duque de Medina Sidonia. Entiendo que hizo lo que en aquel momento le dijo el rey. No es que fuera ningún, digamos, incompetente, sino que, bueno, las circunstancias fueron así, pero que, digamos, obró siempre bien. También dice, como dice muy bien Noé, que ya estaba con una mala, digamos, salud y que no pudo realmente, pues, con lo que le venía encima, ¿no? De todas formas, quien falleció antes, Álvaro Bazán, creo que tenía ya entonces en aquella época muchos años, ¿no? ¿No? Por ahí, ¿no? Álvaro Bazán, cuando muere, tenía 70 años por lo menos, ¿no? Sí, no, pero Álvaro de Bazán está, mira, además, yo lo hablaba el otro día con Enrique Martínez Ruiz, ¿no? Y dije, pero si estaba enfadado porque Álvaro de Bazán había tardado mucho en pertrechar la Armada Invencible, ¿no? Y digo, pero ¿cómo iba a recuperar a don Álvaro de Bazán? Y me dijo, ¿no estaba encarcelado el duque de Alba y le libera para que vaya a las terceras con casi 80 años? Claro que Felipe II hubiera tirado de don Álvaro de Bazán, ¿no? Pero falleció. Es por eso que lo comanda el duque de Medina Sidonia. Y más que Geoffrey Parker, yo con el tema de la Gran Armada o la Felicísima Armada discrepo mucho de Parker. Y os voy a recomendar un autor, por favor, que acaba de presentar además ahora un libro, que es Felipe II y el mito de la Invencible, que es Antonio Luis Gómez Beltrán. Es quien consiguió cambiar el documental de la BBC, hacer que la BBC se retractara, ¿no?, que estaba basado mucho en las teorías de mi querido Geoffrey Parker, y es el que ha sacado pues todos los combates que hubo, gravelinas, todo lo que se perdió, lo que no se perdió, y también respecto a ese tema le hago publicidad a Pedro Luz Chinchilla, Los prisioneros de la Armada Invencible, que de verdad, de lectura obligada. Espectacular. De lectura obligada para nuestros oyentes. Pues hay que anotarlo, lectura obligada, hay que comprarse ese libro ya.
Y bueno, pues no obstante también lo anotamos bien aquí en el Candelabro, a ver si pues en uno de estos programas pues aparece también aquí su autor, ¿no? Vamos a ver si lo podemos traer. Eso, te lo encargo, Noé. Muy bien, pues ya pues ultimando ya, en fin, con las conclusiones. Bueno, hay por ahí también, decías, un cotilleo, efectivamente, acerca de un hijo rubio, ¿no? Sí, se ha hablado mucho. De la princesa. Otro de los... Felipe II era muy rubio, destacaba mucho porque era muy rubio, ¿no? Y hay un hijo de la princesa de Éboli, Rodrigo, que es tremendamente rubio, que además en la serie de la princesa de Éboli se da a entrever como que el autor de ese bello joven pues es el rey, ¿no? Pero bueno, es otro de las cosas pues, que no se han podido demostrar. No hay ninguna constancia, ni se reconoció. O sea, Felipe II sí sabemos que tuvo hijos ilegítimos, tuvo 2 con su gran amor de muchísimos años, que fue Isabel. Pero bueno, Isabel de Osorio tuvo 2 hijos, pero jamás lo reconoció el rey en este caso. Entonces, ya el de la princesa de Éboli, pues tampoco, porque probablemente no fueran hijos suyos. Me extraña que con la categoría moral y Felipe II fuera capaz de entrar en amores con la mujer de su mejor amigo. Entonces, me extrañaría. Después, o sea, tras conocer bien cómo era la princesa de Éboli, ¿qué destacarías tú de esta mujer para que los radioyentes y espectadores se lleven una idea clara de este personaje y lo que ha influido, lo que ha dejado a la sociedad española incluso de ahora? Pues yo creo que lo que ha dejado es una impronta para que nos hagamos cargo de que las mujeres en el siglo XVI tenían mucha importancia, sobre todo las que pertenecían a la nobleza, lamentablemente, pero era un tema de clasismo, no era un tema de feminismo o machismo. Y por otra parte, es una mujer que bueno, fue muy completa, absolutamente en todo, abarcó todas las áreas y triunfó en todas las áreas de su vida, pero quizá en exceso codiciosa. Y yo creo que nos la hemos perdido, sinceramente. Creo que el rey no la juzgó y nosotros sí la hemos juzgado. Y la ha juzgado la historia. Y la ha juzgado muy mal. Muy mal. Hombre, el aspecto, la verdad es que acompañaba un poquito, ¿no? A que la gente la prejuzgara así también, ¿no? Me refiero, pues... Sí, pero sí, bueno, pues porque ya que una mujer sola, porque ella aparece sola en el siglo XVI con tanta importancia, pues bueno, pues ya, pero bueno, yo creo que eso también es fruto de mentes retorcidas, de intentar menoscabar el prestigio de una mujer e intentar buscar pues otro tipo de adjetivos, porque decir que era maravillosa, que era auténtica, que era excelente y que todo el mundo la respetaba, la consideraba en la época, pues quizá a algunos le duela. José. Bueno, pues un personaje fantástico y una mujer infinitamente más modernas que las modernas de ahora. Una persona con carácter, culta, iniciativa, que no tenía ningún tipo de complejo y que vivió su vida y que apuró la vida a grandes sorbos hasta tal punto que en algún momento llegó hasta atragantársele. E insisto, si hubiera sido inglesa, francesa o norteamericana, sería un icono pop respecto a la mujer. Seguro. Quiteria. Pues nada, yo esta noche he aprendido un montón
lo primero que he aprendido es que no te puedes fiar de la información de Internet. Mira que lo digo siempre, no te puedes fiar de la información de Internet porque es como la pintan, como una femme fatal, como una vividora, como una sinvergüenza que se acostaba con uno, con el otro y con el otro y con el rey también. Y estoy encantada de haber hecho este programa esta noche porque he aprendido muchísimo y me llevó otra cara de la princesa de Éboli, contraria a la que yo pensaba y tenía, porque nunca había profundizado en este personaje. Así que por mí un placer. Muy bien. Juanje. Yo quiero decir que si yo hubiera estado en la corte de Felipe II, hubiera intentado cortejar a la de Éboli seguro. No sé lo que hubiera pasado, pero que lo hubiera intentado seguro. Bueno, conociéndote... Y nada, estoy también con todo, de acuerdo en todo lo que se ha dicho. Y por eso ella lo que ha dicho que realmente si fuera en otra inglesa o francesa, pues estaría, pues, hubieran dedicado algún long play de la época, hubiera sido, digamos, un icono, sí. Seguro. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Pues nos volvemos a encontrar el próximo viernes aquí en el Candelabro, en Azul FM Radio, en YouTube, en iVoox. Y lo dicho, gracias por estar aquí con nosotros, por seguirnos en todo momento y nos volvemos a ver muy pronto. Chao. Adiós.